¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Comenzamos el mes de agosto. Estamos a jueves primero y hoy celebra la iglesia la memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que promueves siempre en tu iglesia nuevos ejemplos de santidad, concédenos seguir de tal modo las huellas del admirable celo por las almas del obispo San Alfonso María de Ligorio, que también nosotros alcancemos con él la recompensa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Alfonso María de Ligorio muere en el año 1787. Fue abogado y fundó en 1732 a los redentoristas, que hoy suman aproximadamente 4.785 miembros. Se opuso al jansenismo, enfatizando el amor de Cristo y la intercesión de María. Obispo de Santa Águeda de los Godos, maestro de teología moral, patrono de los confesores y de los teólogos en moral. Hoy la palabra de Dios comienza con el profeta Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Esto es lo que el Señor me dijo: Jeremías, ve a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Fui, pues, a la casa del alfarero, y lo hallé trabajando en su torno. Cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando, volvía a hacer otra, con el mismo barro, como mejor le parecía. Entonces el Señor me dijo: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Como está el barro en las manos del alfarero, así ustedes, casa de Israel, están en mis manos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 145. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso quien auxilia el Dios de Jacob. Dichoso quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Dichoso quien auxilia el Dios de Jacob. Y el evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 13, versículos del 47 al 53. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy el profeta Jeremías nos está entregando una hermosa comparación de parte de Dios. Él es el alfarero y nosotros el barro. Hay canciones hermosas que hablan de esto, pero en realidad terminamos de entender lo que eso significa. Fíjense que el profeta dice, de parte de Dios, cuando Dios le habla: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? ¿Quién es la casa de Israel ahora? Pues nosotros, la iglesia.
los creyentes. ¿Y qué es lo que hace el alfarero? Fíjense, cuando se le estropea la vasija que está modelando, eso fue lo que observó Jeremías, volvía a hacer otra con el mismo barro como mejor le parecía. Y esto es muy interesante. ¿Acaso no puede Dios actuar con nosotros como mejor le parezca? Aunque no entendamos lo que Él está haciendo, porque dice cuando la vasija se estropeaba, hacía otra, con el mismo barro. Nosotros somos del mismo barro, seguimos siendo el mismo barro. A veces nos estropeamos, nos desviamos, nos echamos a perder. Y Dios quiere hacer con nosotros lo mismo que hace el alfarero con su barro, con su vasija estropeada. Con ese barro la transforma, la modela a su gusto. Pensemos en la libérrima libertad de Dios, que hace las cosas como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Pensemos en las situaciones de nuestra vida. Pensemos en lo que está pasando en mi país, Venezuela. Y uno puede pensar, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué toda esta frustración? ¿Por qué toda esta violencia? ¿Por qué todo esto ha sucedido de esta manera? A todos nos cuesta entender, porque no entendemos todo y no podríamos entenderlo todo, pero no nos queda más remedio aparte de lo que humanamente se puede hacer, y créame que todavía se puede hacer mucho, es confiar en que estamos en las manos de Dios. Dice el Señor al final de este texto, casa de Israel, están en mis manos. Y sería mucho más, digamos, consolador para nosotros saber que no estamos en las manos de nadie, excepto en las manos de Dios. Y si no lo has entendido, entiéndelo hoy. Y si no te sientes así, pues siéntete así, porque estamos en las manos de Dios. Y Dios no nos dejará caer. Él nos transformará. A veces la manera como modela nuestro barro puede ser incómoda, incluso doler y ser difícil de entender, pero Él hace las cosas como mejor le parecía. A veces no entendemos eso y nos costará siempre entender cómo es que Dios hace las cosas como mejor le parece y siempre será para nuestro bien. Y eso a veces te va a explotar la cabeza con esto que acabo de decir, pero es para nuestro bien, aunque no lo entendamos, pero quedémonos con esta frase, casa de Israel, están en mis manos, ustedes están en mis manos, dice el Señor, pueblo entero están en mis manos, Él es el que lleva adelante el destino de los pueblos, Él quita reyes y pone reyes, en Él estamos, realmente estamos en las manos de Dios, y repito, además de lo que humanamente se puede hacer y se puede hacer mucho todavía, oremos, recemos, postrémonos de rodillas, porque estamos en las manos de Dios. Y Dios puede hacer que las cosas cambien en un momento. Ha pasado en la historia, y la historia reciente de otros países. ¿Por qué no pasaría en nuestra historia reciente, en la que estamos viviendo justo en este momento? Estamos en sus manos. Por otro lado, el Evangelio de Mateo, que hoy se ha leído, termina, o mejor dicho, empieza con lo que termina el Evangelio de ayer. Ayer estábamos leyendo el mismo capítulo 13 hasta el versículo 46 y hoy empezamos en el 47. Son 3 parábolas. La de el tesoro escondido en el campo, la de la perla preciosa y ahora habla de la red. Algo que todo el mundo podía entender. El reino de los cielos se parece a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Por eso la Iglesia es católica, porque todos estamos llamados a formar parte de ella. Mas, sin embargo, eso no quiere decir que al formar parte de ella, todos nos vamos a quedar en ella. O sea, la invitación es para todos. Dios nos acepta como somos, pero no nos deja como somos. No nos deja igual, nos transforma, nos cambia, como el alfarero cambia el barro. Y mucha gente no quiere entender esto. Quiere decir, yo soy católico, pero quiere seguir su vida. Una vida de libertinaje, una vida de idolatría, una vida de pecado. Y no se puede, porque aunque la red agarra todo tipo de peces, fíjense lo que dice, cuando la red está llena, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Y esto obviamente se refiere al final de los tiempos, pero también se refiere a la vida personal de cada uno, cuando Dios nos llame a su presencia.
Por lo tanto, no todos nos vamos a quedar en el mismo lugar si no hacemos este proceso de cambiar, esa transformación, esa conversión que necesitamos hacer hacia Dios. Lo mismo sucederá al final de los tiempos, cuando vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y, atención, los arrojarán al horno encendido. ¿Cuál es el horno encendido? Ya sabemos. Y allí será el llanto y la desesperación. Será muy tarde para arrepentirse. Hay gente que vive en este mundo de una manera disoluta, pensando que no habrá consecuencias en su manera de vivir, haciéndole daño a mucha gente, pensando que no habrá consecuencias en su modo de vivir. Y sí habrá consecuencias, porque de lo que tú hagas hoy tendrás que dar cuentas mañana. Si tú piensas que no tendrás que dar cuentas a nadie, estás equivocado, porque estás en las manos de Dios. Tu Creador te llamará a su presencia y tendrás que darle cuentas de lo que has hecho con tu vida y con la de otros. ¿Ok? Eso nos está diciendo el Señor. Al final, ya para terminar, dice, ¿han entendido esto? Dijeron sí. Y les da un encargo a los 12. Ustedes son como el padre de familia que van sacando del tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Algunos padres de la iglesia, y me refiero a la patrística de los primeros siglos de la iglesia, veían esta frase como que a estos, los futuros obispos de la iglesia, los primeros obispos de la iglesia, los apóstoles, les iba a tocar ser como los escribas, los nuevos escribas, que iban a tener que formar o sacar tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento para la nueva enseñanza de la iglesia y darnos el compendio completo de lo que nosotros tenemos. Por eso la iglesia tiene Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y tiene su doctrina completa, una doctrina riquísima de 2000 años y que lamentablemente muchos católicos no la conocen, no la entienden y por eso vive como vive. Pero qué bueno sería que nosotros echáramos una asomada a la riquísima doctrina de la iglesia en donde hay cosas antiguas y cosas nuevas y de allí la iglesia, estos obispos que son como los nuevos escribas, van sacando de allí todo. Luego se formará la Biblia, gracias a Dios que existe la Biblia, pero al principio no fue así, la Biblia no existía, todo era tradición oral, todo era hablado, hasta que Dios, el Espíritu Santo, motivó a algunos a poner por escrito lo que ahora tenemos como las Sagradas Escrituras. Pero cuando el Señor te habla y te pregunta, ¿entiendes esto? ¿Realmente lo entiendes? Porque el Señor no te está preguntando si hiciste cursos de teología o te graduaste de licenciado en Sagrada Escritura. No, simplemente nos está preguntando, ¿entiendes esto? Porque la palabra de Dios está viva, no es palabra muerta. Está viva. ¿Y quién la dice? El Dios viviente. Es una palabra actual que se manifiesta ahora, en el aquí y en el ahora, y que tiene una respuesta para tu situación en el aquí y en el ahora. Por lo tanto, Dios lo que quiere de ti es simplemente que la entiendas y sigas y des una respuesta desde tu fe y digas, sí Señor, yo creo, sí, estoy entendiendo, estoy dándome cuenta de qué es lo que tengo que hacer ahora, porque es la palabra viva la que te va a decir muchas cosas que necesitas aprender y de lo que tienes que hacer. Entonces, da esa respuesta desde la fe, con humildad y confianza, pero si no has entendido todavía qué es lo que Dios te está diciendo, tal vez debas dedicar un poco más de tiempo a la oración de la palabra, con la palabra, para que Dios te hable no solamente al oído ni a la mente, sino al corazón y puedas entender lo que Dios quiere que entiendas. ¿Entienden todo esto? Y ellos le dijeron, sí. ¿Y por qué lo vamos a entender nosotros ahora? Porque el Espíritu Santo sigue soplando en la iglesia. Dios sigue hablando, no está mudo y nos habla a ti y a mí en el aquí y en el ahora. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.